Profesor, disculpe, apenas ingresé yo el día martes, pero se me olvidó, preguntarle, usted maneja Classroom, ¿no? Sí, así es. Este, A ver, luego les mando lo de, ahorita tienen ya el link para la clase evidente, ¿no? Este, Quedamos que parte del material estaba en materias AOP, ¿sí? Entonces, permítame tantito nada más que están aquí para admitir a sus compañeros. Y si no me está suene y suene el sistema de que no los he admitido. Entonces, a ver, tenemos tanto Classroom como la página electrónica, como esto que es a través de Zoom. Entonces, para Classroom también luego les mando vamos a decir, la guía o la línea para que puedan estar en comunicación, o que puedan entrar en contacto, que puedan entrar a la página de Classroom para el curso, ¿sí? Eso el fin de semana lo debe de estar. ok, muchas gracias, profe. Ándale, ándale. Bueno, son justamente las 11 de la mañana de este jueves 10 de febrero del 2022. Terminada la clase. Yo le daba las copias, pero yo no sé por ahí, tienen un micrófono abierto. A ver. Ahorita ya admití. A ver, Víctor, adelante, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas, Disculpe, sí, este dígame. problema que está en pantalla no está, este problema que está en la pantalla aún no está en las presentaciones de la página. No, no está. O sea, lo corregí de cómo estaba. O sea, para empezar, las presentaciones, no las, los PDFs no se han subido, ¿no? Que yo me acuerde. PDFs no hemos subido porque para eso tendría ya que haberles avisado, porque voy a subir PDFs con tareas y con PDFs de presentaciones. Entonces, esto es parte de la presentación, lo amplié de como lo había hecho la sesión anterior, lo amplié, lo adecué, le manejé algunos otros parámetros para que fuera un poco más amplio. Entonces, sí, Víctor, es prácticamente lo que vimos el martes, pero corregí algunos aspectos para tener una visión un poquito más amplia. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios como este y un ejercicio sobre centrifugado. Son los 3 ejercicios que vamos a hacer ahorita para iniciar la clase. No sé si con esto está la aclaración. Profe, es que, bueno, quería darle una repasada, pero lo busqué y no lo encontré, entonces Sí, por eso le pregunté. Sí, todavía no se ha subido. Sí, ahorita por eso me descontroló un poco. De todos estos, ya que termino yo o normalmente, sobre todo ahorita que he hecho modificaciones, ya que termino la presentación del tema, genero un PDF y esos PDFs se van subiendo. En este caso, como en este curso hay muchas cosas que vamos a revisar adicional a lo que se había hecho en semestres anteriores, entonces los PDFs los voy a subir una vez que terminemos el tema. Entonces terminamos el tema y el siguiente fin de semana subo el PDF, Víctor. Vale, profe, muchas gracias. Ándale, no de que al revés usted por la aclaración, no me dio la oportunidad de la aclaración. Bueno, a ver, vamos a ver esto que está aquí, este ejercicio que está en la diapositiva, que está planteado en la diapositiva, y vamos a tratar de analizar cada una de las cosas. Entiendo, me hicieron notar uno de sus compañeros que si no podíamos repetir porque pues lo había hecho muy rápido y sí tenía toda la razón. Seguramente pues varios no le captaron qué estábamos haciendo o si captaron quedaron un poco a la mitad. Entonces vamos a revisar y vamos a hacerlo con calma
Y todas las dudas que se presenten ya me las van indicando. ¿Por qué? Porque un ejercicio como estos viene en la tarea y probablemente, muy probablemente, un ejercicio como estos va a venir en el examen, ¿sí? Entonces sí vale la pena, no que nada más repita lo que hizo el profesor, sino que vea qué tengo que hacer en cada etapa para que independientemente de que cuando tenga el examen no esté buscando ahí en mis notas para poder copiar tal cual lo que hicimos en clase a lo que me preguntan en el examen, sino que podamos ir resolviendo en orden la pregunta que venga en el examen. Esa sería la idea. Entonces, lo que tenemos, me permito dar lectura, dice así: la placa de soporte de una máquina se va a producir en hierro gris, fundición laminar perlítica, ASTM A48 clase 40, equivalente a la SAE J431 grado G 4000 o 4000, el cual presenta una densidad de 7200 kilogramos por metro cúbico, una resistencia a la tracción de aproximadamente 40 kilogramos por milímetro cuadrado, que son del orden de 393 megapascales, y una dureza de 260 en escala Brinell. Se requieren producir 120 piezas por mes. En la planta, si es que se requieren cajas de moldeo, si es que se requieren, no necesariamente se tienen que requerir, tenemos cajas de 1,80 por 80 y una semicaja, una mitad de la caja tiene una altura de 35 centímetros y la otra tiene una altura de 25 centímetros, donde las dimensiones son largo 1,80, ancho 80 y altura tenemos 35 y 25, ¿sí? Con base en lo anterior determina usted método de producción, masa de la pieza, colocación o disposición de la pieza en el molde, cálculo de la o las coladas y disposición de esta o estas. 5. ¿Se requiere de mazarota? En caso de ser afirmativa su respuesta, dimensiónelas y defina su colocación. Entonces, pues el ejercicio para motivos prácticos, me van a decir ustedes, es el mismo. Ahí está. Ahí tenemos las dimensiones. Es una placa que es soporte de algo. En las máquinas herramientas en general y en las máquinas, digámoslo en términos coloquiales, es muy usual que las bases, las estructuras de soporte de la máquina se fabriquen o se produzcan en fundición gris. ¿Por qué? Porque la fundición gris de grafito laminar tiene una alta capacidad de amortiguar vibraciones. Entonces eso nos garantiza, pensándolo en el torno, que las vibraciones que están en el piso, que hay en el piso, le afecten lo menos posible al momento de estar maquinando. Por lo tanto, se tenga una mejor o una mayor precisión, una mayor calidad superficial en la pieza. Entonces, en los tornos, en las fresadoras, pues, y en muchos elementos estructurales, aún de las máquinas de control numérico, se usan las fundiciones grises, por lo que les estoy diciendo, las bancadas o las bases son de fundición gris. Ahora, aquí vemos en el isométrico, la parte superior de esta placa o de este elemento, de esta base, es, pues, ¿cómo podríamos decir? Es un rectángulo o es un prisma de sección rectangular con un espesor de 8 centímetros, ahí lo tenemos. Y toda la parte central es hueca. Si tenemos 1 metro por 36, o sea, el hueco en la parte central es de 1 metro por 36 centímetros de ancho. La placa tiene 1,50 m de largo, ¿sí? Y la parte del hueco es simétrico, está colocado de manera
simétrica sobre el plano de base. Esta pieza también tiene una especie de soportes o patas, como ustedes lo quieran llamar, que tienen una altura 25 menos 8 de 17 centímetros, una altura de 17 centímetros y un ancho de 10 centímetros. O sea, estas patitas tienen 17 centímetros, esta patita tiene 17 centímetros de altura y 8 centímetros, déjenme ver, ¿no? ¿Dónde está? Sí, aquí está. 10 centímetros de ancho. Es 17 de altura por 10 de ancho. Si consideramos hasta la parte superior, ya no serían 17, serían 17 más 8, serían 25 centímetros. Entonces, material fundición gris, de grafito laminar, matriz perlítica. Muy bien. Ahora, ¿es una pieza chica? ¿Es una pieza mediana? ¿Es una pieza grande? Bueno, entonces regresamos a lo que habíamos dicho. Es una pieza de 1.50 por ¿cuánto? Por 60. Una pieza de esas dimensiones no es una pieza chica, es una pieza grande, ¿sí? Muy bien, ¿cuántas se van a producir? 120 al mes. Entonces se están produciendo por día más o menos de ¿cuánto? De 4, alrededor de 4 piezas. Depende cómo consideremos la semana, es de 4 a 6 piezas por día. La producción es muy elevada, ¿no? ¿Qué método? Se trata de fundición gris. ¿Qué método de colada, de moldeo, no de colada, de moldeo podemos utilizar? Pues vamos a seleccionar un moldeo en arena, ¿sí? Por el tamaño de la pieza, vamos a considerar, y el material, vamos a considerar un proceso de moldeo en arena. Puedo hablar de un proceso de moldeo en verde. ¿Qué ventajas me da? Moldeo en verde, acuérdense que tenemos la arena sílica, más la arcilla, más agua. Vamos a ponerlo así, 90% de arena, 8% de arcilla, 8.5 de arcilla y 1,5 a 2% de agua. El agua, ¿qué hace? Activa la arcilla, y la arcilla, ¿qué hace? Actúa como aglomerante o adhesivo, si lo quieren usar otros términos. O sea, es lo que aglomera a la arena, lo que le va a dar resistencia a la arena. Muy bien. ¿Podemos utilizar el método de en verde? Sí. ¿De moldeo en verde? Sí. ¿Qué nos garantiza? Pues que minimizamos el costo. Pero también podemos utilizar la arena con un aglomerante orgánico. Puede ser un aglomerante orgánico más un catalizador. Aglomerante que termina de polimerizar, o sea, los aglomerantes, ¿qué son? Son polímeros que a temperatura ambiente o calentando van a terminar la polimerización, y al polimerizar van a actuar como un pegamento, como un adhesivo, como un aglomerante para la arena, ¿sí? ¿Qué ventaja tenemos? Calidad de la pieza. ¿Qué limitación? Pues evidentemente que va a ser un poco más caro. Cuando uso caja fría, en muchas ocasiones ya no se requiere, vamos, no es necesario por la resistencia de la arena usar la caja de moldeo, ¿sí? Eso es algo que debo de tener en consideración. ¿Cuál es el punto de arranque para el problema? Primero, determinar el volumen. Como ustedes ya lo determinen, yo lo que digo es que considero la placa superior como si fuera sólida. Y digo, tengo una placa de ¿cuánto por cuánto? De 1.50 por 60 por 8, ¿sí? O sea, considero que esta parte es sólida. Aquí está la operación. A ver, ¿dónde está? Es, ¿cuánto tiene? Bueno, aquí como está, voy a traducir lo que está aquí. Es 40 por 8 por 150. A ver, vamos a ver si es cierto. Las patitas, sí. A ver. Yo tengo que la patita tiene un ancho de 10 centímetros, entonces yo puedo considerar que la pata llega hasta la parte superior.
Entonces de un lado le quitaría 10 y del otro lado le quitaría 10. Entonces esta placa, en lugar de ser de 60, le resto 20, me quedaría de 40 por 1.50 por 8. 40 por 1.50 y por 8. Aquí está. Luego, tendría dos patitas, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. O sea que son dos placas, si lo queremos ver así. Muy bien, esas dos placas que tienen un ancho de 10 centímetros, una altura de 25, ¿sí? Y una longitud de ¿cuánto? 1.50. Vamos a ver si es cierto. 1.50 por 25 y por 10, y son 2. Ahí está. Con esto estamos calculando todo el volumen sin considerar la cavidad. ¿La cavidad cuánto tiene? Tiene 36 por 1 metro por 8 centímetros de espesor, o sea, el espesor de la placa. 36 por 1 metro por 8. ¿Cuánto nos da? 94,166 centímetros cúbicos. O sea, a final de cuentas, lo que tenemos es 0.0942 metros cúbicos. La masa, por consecuencia, sabemos que es la densidad por el volumen. La densidad es 7,200. El volumen es 0.0942. En total tenemos aproximadamente 678 kilos. Muy bien. Son cuentas que podíamos haber hecho desde la secundaria, no tiene ninguna ciencia. ¿Hay alguna duda aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Lo siguiente que nos preguntan, a ver, método de producción ya estuvo, masa de la pieza ya estuvo, colocación de la pieza en el molde. Muy bien. Yo les dije el otro día, esta pieza por su tamaño, por su altura, no la vamos a hacer vertical, la vamos a hacer horizontal, así como se ve el isométrico horizontal, así la vamos a producir. Entonces, nosotros tenemos una caja de moldeo de 1.80 de largo, ¿sí? ¿Cuánto de ancho? Tiene 80 centímetros, ¿sí? Y 25 y 35 centímetros de altura. Entonces vemos dos cortes. Un corte transversal. La pieza tiene 1.50 y la caja tiene 1.80. Entonces, de la pieza al borde, si la ponemos, la colocamos simétrica con respecto a la caja de moldeo, nos van a quedar 15 centímetros de cada lado. 15 centímetros de un lado, 15 centímetros del otro lado. Por la forma de la pieza, la forma es muy sencilla. Yo lo que les recomiendo es que toda la cavidad vaya en la parte inferior del molde, ¿sí? Podrían hacerla al revés, pero eso dificulta la fabricación, hace más tardada la fabricación. O sea, si la pieza, en lugar de colocarla en el molde como se ve aquí en la figura, ustedes la giraran 180 grados y las proyecciones, lo que les hemos llamado como patas de la máquina, quedaran hacia arriba. Muy bien. Entonces la vemos transversalmente. Ahí tenemos. Ahora la vemos desde la parte de arriba. La vemos desde una vista superior. Tenemos la pieza, la parte del centro que es un hueco y ponemos la colada. La colada tiene dos posibilidades. Una, que la coloquemos aquí sobre el largo de la pieza, o sea, sobre la medida de 1.50. Otra, que la coloquemos sobre el ancho de la pieza, o sea, sobre la medida de, me parece que ahí son 60 centímetros. Esta imagen también nos permite observar que yo tengo 10 centímetros del borde de la pieza a la caja de moldeo, 10 centímetros del borde de la pieza a la caja de moldeo. Si yo coloco la colada sobre esto, vamos a decir, sobre la parte más larga de la pieza, entonces no voy a colocar el modelo, no voy a colocar la pieza simétrica en la caja de moldeo, sino la voy a recorrer a un lado.
¿Para qué? Para que me deje suficiente espacio para colocar todos los elementos de la colada. En la colada estoy poniendo un elemento que es un canal vertical, que es de sección circular, y dos elementos que son de sección rectangular, que son los corredores horizontales. Cuando usamos ferrosos, o en general en los procesos de fundición, hace muchos años que se desarrollaron unos productos cerámicos porosos que se colocan sobre los colectores, sobre los corredores horizontales. Estos son unos filtros de escoria. Yo le puse colector de escoria. Es realmente un filtro de escoria. Entonces, arena, escoria, partículas no metálicas que arrastra el metal, se detienen en esos elementos de filtro. Muy bien. ¿Cómo se acomoda la pieza? ¿Queda claro? Aquí, ¿qué es lo que decimos? Aunque debe de dejarse la cavidad generada mayormente cargada hacia uno de los extremos del molde para posicionar en esa zona a la colada, puede aceptarse como posible solución que el acomodo de la pieza, el posicionarla justo en medio del molde. Justo en medio del molde es para no meternos, o sea, para que les quede claro. En realidad la movemos hacia un lado para dejarle más espacio a la colada. Pero en sentido estricto, si ustedes me dicen, me responden en el examen, yo la dejé exactamente simétrica con respecto a la caja, no tengo nada que decir, yo no les puedo decir que está mal, ¿sí? Muy bien, ahora, continuamos. Cálculo de la colada o coladas y colocación de estas. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dice aquí? Podría plantearse con la idea de realizar un cálculo más exacto de la dimensión que debe de poseer la colada. Una primera ecuación para calcular el tiempo en función del espesor crítico de la pieza y de la temperatura a la que se vaya a colar el metal y por ende de la fluidez que tiene bajo las condiciones de colada. En el espesor crítico de la pieza es de 4 pulgadas. Muy bien, la pieza, regresamos acá, tiene 4 pulgadas, 10 centímetros en las patas y 8 centímetros en la parte superior. Entonces, el espesor crítico está entre 10 y 8 centímetros, ¿sí? En realidad, en esta pieza no va a haber mucha diferencia en los cálculos, ¿sí? Muy bien. Entonces, estoy considerando como espesor crítico o más común en la pieza, que eso estaría un poco a discutirse, el de 4 pulgadas. Muy bien. ¿Qué expresión vamos a usar? Esta expresión ya la habíamos visto. ¿Cuándo? Cuando vimos todo lo de cálculo de coladas. Aquí está. Nos dice que para una masa mayor a 450 kilogramos, o sea, mayor a 1000 libras, el tiempo de vaciado es K por 0.95 más el espesor crítico entre 0.853 por la raíz cúbica de la masa, donde la masa debe de estar en libras, ¿sí? K depende de la fluidez y K específicamente la vamos a considerar como la fluidez medida en pulgadas entre 40. Nos regresamos a donde estábamos exactamente. Estábamos aquí. Entonces, ¿cuál es la masa de la pieza? 678 kilos. Eso es mayor que las 1000 libras. Entonces vamos a usar esta expresión con la raíz cúbica. K es función de la fluidez y está en pulgadas y T es espesor crítico. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que para usarla necesitamos conocer la fluidez del metal y para conocer la fluidez del metal debemos de considerar la composición de y la temperatura de colada. Entonces, yo lo que propongo en este caso, o sea, el dato adicional que estoy dando, es que la fundición tiene 3.8 de carbono y 2% de silicio. Eso es lo que estamos partiendo, ¿sí? La temperatura de colada que estamos proponiendo es 1280 grados centígrados, 2336 grados Fahrenheit. Muy bien.
¿Qué dato necesitamos? El carbono equivalente. Carbono equivalente es porcentaje de carbono, más porcentaje de silicio entre 4, más porcentaje de fósforo entre 2. Entonces tenemos 3,8 más 2 de silicio entre 4 es 0.5. No tenemos el dato de fósforo, que normalmente es muy pequeño. Entonces, carbono equivalente es 4.3, ¿sí? Y 2300, voy a redondearlo a 2350 grados Fahrenheit. Me voy a esta curva, ¿sí? Tenemos 4.3, aquí sería 4.3 de carbono equivalente. ¿Y cuánto de temperatura? 2350. Aquí estamos, no sé si se ve, a ver, si quieren, a ver si lo puedo marcar, aquí tendríamos 4.3 de carbono equivalente. Y mi temperatura es 2300 y tantos, ¿no? 30 y tantos. Pues tomo, ¿cuánto? El valor de 2350 grados Fahrenheit. Aquí está, ¿no? Ahí está. Voy por aquí y encuentro las dos líneas. Y ahora me voy por esta línea, por la línea inclinada, y llego acá. ¿Cuánto es mi fluyabilidad? ¿Cuánto me marca aquí? 26 pulgadas. No sé si ahí queda claro. Chéquenle. Yo tengo una duda, profe. A ver, dime. ¿De dónde sale ese 4.3 de composición? Del carbono equivalente. Acuérdense que en carbono equivalente estamos considerando, en carbono equivalente tenemos esta expresión para calcular carbono equivalente. ¿Sí? Ok. Es porcentaje. A ver, nada más aquí tantito de una vez. Carbono es carbono equivalente. Es 3.8 de carbono. Sí. Más el silicio, que es 2%, es porcentaje de silicio entre 4, más 2 entre 4. Eso es 4.3%. ¿Y eso qué es? Carbono equivalente. No sé si ahí está su duda. Ok, y del fósforo no se toma porque no hay nada, ¿verdad? No, o sea, normalmente el fósforo es un elemento que más viene más como residual, como otra cosa. Normalmente el fósforo va a andar, pues yo diría que menor del 0.1% normalmente, ¿sí? Karen, dígame usted. Ok, gracias, profe. Ándale. Sí, profesor. ¿Cómo propuso esos valores de 3.8 y lo de... Muy bien. Ese es otra, dijo el anuncio, ¿no? Esa es otra historia. A ver, cuando yo me voy a la norma me habla sobre todo de propiedades, no me habla de composiciones, pero en la norma también viene cuáles son aproximadamente para lograr esas características, cuál es la composición. Entonces yo tengo para el material, o sea, ¿cómo le hice? Pues muy sencillo. Yo tengo este material, a ver, aquí está. Yo tengo este material, ¿sí? Tengo la norma A48 o la SAE J431. En particular, uso la clase 40. La clase es la resistencia normalmente, ¿sí? Cuando es fundición gris, solamente les indican la resistencia. Cuando es fundición nodular o fundición dúctil, se indican dos parámetros, resistencia y cantidad de deformación a la falla. Entonces me ocurre que si fuera fundición nodular, aquí sería 40, vamos, 4015 o 4015. 40 que sería la resistencia y 15 que sería la deformación a la falla. Ahora,
Siempre que yo reviso, si ahorita nos vamos al internet y buscamos ese material en particular, nos va a dar un rango de composiciones, no nos da una composición exacta. Nos dice el carbono de cuánto a cuánto puede andar, entonces de ahí lo estoy considerando. No sé si está la idea, Carmen. Sí, y también sería lo mismo con la temperatura. Ah, muy bien. Esa también es otra historia muy diferente. Ahorita le contesto, Víctor. A ver, para la temperatura, ustedes mismos me van a decir. Para la temperatura, lo que yo debo de hacer es revisar mi diagrama hierro-carbono. Acuérdense ustedes cuando llevaron su curso, ¿qué sería Materiales 1, Tecnología Materiales 1? Que les enseñaron diagramas de equilibrio o diagramas de fase. En los diagramas de fase, el diagrama más común es el hierro-carbono. Normalmente este diagrama viene así. Realmente es hierro, carburo de hierro. Muy bien. Esto representa, donde tengo el hierro, 0% de carbono. 0% de carbono y por lo tanto 100% de hierro. En el otro, la otra línea, en la otra línea vertical, lo que representa es 6.67% de carbono. En una aleación hierro-carbono, con eso tenemos suficiente. Entonces, no lo voy a hacer exacto, porque ni me va a salir además. Voy a tratar de hacerlo rápidamente aproximado el diagrama. Discúlpenme si está muy feo, pero pues es de rápido esto. Aquí ya estoy cometiendo un error. Aquí ya cometí otro error. Aquí también tengo un error en esto. A ver. A ver, aquí me está faltando una línea. Ya me fui chueco con una línea. A ver, aquí está. No me gusta cómo quedó. No es mi mejor diagrama o el que he hecho más bonito en estos años. Simplemente lo que quiero es ver una cosa. Muy bien. En un diagrama hierro-carbono, a 4.3% de carbono tienen un eutéctico. Aquí esto representa un eutéctico. Y esto se produce más o menos a 1140 grados centígrados. A ver, déjenme ver. ¿Dónde está mi error? ¿En dónde tengo el error? Muy bien. Aproximadamente la máxima solubilidad de carbono en hierro es 2%. Y entonces decimos que hasta ese valor, más o menos lo que tenemos son aceros. Y después
o más allá del 2%, lo que tenemos son fundiciones. Entonces, una fundición, o sea, el rango sería de 2% en adelante. No hay fundiciones hipereutécticas, ¿sí? Normalmente para tener una buena combinación de propiedades, más o menos se manejan en un rango, vamos a decir, de los 3 al 4%. Este es el rango. En este rango es donde vamos a manejar todas nuestras fundiciones. Muy bien. Refiero estas líneas o esta composición aquí al valor, a la línea superior. Aquí está. Y aquí está. Muy bien. Si tuvieran 4.3% de carbono, fundiría a 1140 grados. ¿Sí? Nosotros tenemos, la pregunta es, ¿por qué la temperatura que manejé? Tenemos más o menos, me parece que 3.8. Ahí está. Muy bien. Entonces, nuestro caso de nuestra pregunta fue 3.8. Yo tendría que revisar mi diagrama, hierro-carbono, y ver para esa composición cuál es la temperatura de fusión. Va a ser mayor que 1140. Para darnos una idea, aquí tenemos 1534. Y esto va a ser como 1400, no me acuerdo ahorita aquí. Voy a poner, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Voy a ponerlo 1490, no me acuerdo cuánto es. Entonces, de este diagrama, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la temperatura de fusión de una aleación hierro-carbono es una función ¿de quién? Es una función del contenido de carbono. La temperatura mínima de fusión va a ser igual a 1140 grados centígrados. A lo mucho que va a crecer esto, porque el diagrama no está vamos, no es exactamente, no tiene las pendientes que aquí yo manejé. Lo más que vamos a tener en una de temperatura de fusión, en una fundición, suponiendo un contenido mayor de carbono, esto va a ser alrededor de unos, voy a decir, unos 1300 grados. Entonces, para el contenido de carbono, yo estoy suponiendo, tendríamos que ver nuestro diagrama hierro-carbono, alrededor de 1200 grados centígrados. ¿Cuánto fue lo que marcamos como temperatura de vaciado o temperatura de colada? Me parece que 1280, ¿no? Ustedes corríjanme. Sí, Sí, ¿no? Sí fue eso, ¿no? A ver, ahorita aquí vemos. Sí, 1280. Sí, 1280, ¿verdad? Sí estábamos. Aquí está, 1280. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, ¿cuál es la regla de todo esto? Mayor temperatura, si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa? Aumento mis costos de operación porque necesito más combustible. Entonces, la temperatura de vaciado, ¿cuál es la regla que se sigue? La temperatura de vaciado va a ser la menor temperatura, vamos a ponerle en texto mejor, la temperatura de vaciado es la menor temperatura a la cual llene la pieza, o sea, la pieza se pueda producir sin defectos.
Muy bien. Mayor temperatura nos representa si la temperatura crece, si la temperatura se incrementa la temperatura de vaciado, entonces suceden dos cosas. Aumenta el costo de producción. Nuestro costo se incrementa, esa es una cosa. Y segunda cuestión, la cantidad de gas, el volumen de gas y por lo tanto la posibilidad de poros, el volumen de gas en el metal líquido también se incrementa. Entonces, por esas dos razones, yo voy a buscar que llene mi pieza a la menor temperatura posible. Ahora, es una pieza que en términos generales tiene 10 centímetros de ancho. Hay unas secciones de 10, 4 pulgadas y otras secciones de 8, 3 pulgadas, un cuarto más o menos, ¿sí? Es una pieza bastante gruesa. Entonces no necesito un sobrecalentamiento tan grande. Lo hubiera podido hacer con 1260, pues tendríamos que hacer las pruebas y todo, tendríamos que tener el control también de la composición, pero seguramente sí. ¿Puedo vaciar a 1300? Sí, pero si yo vacío a 1350 o vacío a 1400, eso es un error. ¿Por qué? Porque estoy sobrecalentando en exceso al material. No tiene sentido eso. Y si vacío, si la temperatura a la que inicia la solidificación es 1200 y yo vacío a 1215, pues voy a tener problemas durante el vaciado. Va a empezar a solidificar el material cuando lo estoy vaciando. ¿Por qué? Pues durante el vaciado se da un enfriamiento de la pieza. No sé si con esto está la respuesta a la razón por la cual seleccioné 1280 como temperatura de fusión. ¿Está la idea? Sí, profesor, muchas gracias. En todos los casos, todos tenemos que revisar nuestro diagrama de equilibrio. Desde luego que en el internet ya hay información en particular para esa composición, la que sea. Pero si no la tengo, me voy tan sencillo a mi diagrama de equilibrio de mis dos elementos dominantes, en este caso hierro y carbono, y con eso tengo una muy buena aproximación para saber a qué temperatura voy a vaciar. Entonces, yo diría, terminando esto y en algo concreto, la temperatura de vaciado por procedimiento es igual a la temperatura de fusión o de líquidos. Acuérdense que aquí tenemos temperaturas de líquidos y temperaturas de sólidos, ¿sí? Una temperatura, vamos a verla así, lo voy a poner aquí, así. Esta línea de aquí, que ustedes les enseñaron en sus cursos de materiales, lo que marqué naranja, es la temperatura a la cual termina de solidificar. Y esta línea que estoy marcando en rojo es la temperatura a la cual es la línea de líquidos. Entonces, en lugar de usar temperatura de fusión, voy a usar temperatura de líquidos. ¿De dónde la obtuvieron? Del diagrama hierro-carbono. Más un sobrecalentamiento, delta T, de sobrecalentamiento. Este delta T de sobrecalentamiento, ¿de qué depende? Esto es una función, vamos a ponerles una función de el espesor, para empezar, del espesor y de un parámetro que nos indica más o menos cómo anda en términos promedio. El volumen entre la sección transversal de la pieza, ¿sí? O sea, ¿cuál es el volumen y cuál es su sección transversal? O sea, más o menos por dónde anda un espesor promedio. A menor espesor, mayor temperatura, ¿sí? Esa sería la lógica. Regresamos a nuestra presentación. Queda claro entonces de dónde salió el 1280 y de dónde salió la composición. Sí, profesor, gracias. Muy bien, ándele.
¿Qué hacemos? Ya vimos en el diagrama que la fluidez es de 26 pulgadas. 26 entre 40 nos da K, el parámetro K, igual a 0.65. Esta T la podemos manejar como 4. La masa de la pieza son 678 kilogramos. En libras, acuérdense que un kilogramo, o más bien una libra, son 454 gramos. Entonces son 678 entre 0.454, 1493 libras. ¿Sí? 1493. Muy bien. Dígame, Armando, dígame, por favor. Una pequeña duda. ¿Cómo se determinó que el espesor crítico iba a ser de 4 pulgadas? ¿No debería ser Muy como de 2? sencillo. A ver. En realidad aquí podríamos tener una diferencia, podría haber una cuestión de interpretación. Yo lo que dije 4 pulgadas es porque el ancho de estas patas de la pieza, eso, el espesor, como usted lo quiera ver, si quiere no es el ancho, es el espesor, son 10 centímetros, que son 4 pulgadas. Toda la parte superior de la pieza tiene 8 centímetros, que son 3 pulgadas, un cuarto para motivos prácticos en unidades imperiales. Podría ser que usted me dijera, bueno, ¿y si tomo el promedio? Puede hacerlo, no hay ningún problema. Nada más tener una razón por qué, o sea, tener una justificación. Los números lo que va a variar no es tanto. Realmente la variación en los números es muy poquita, ahorita lo vamos a ver. Entonces podría tomar este 10 más este 8 y sacar un promedio. El promedio es 9, ¿no? Y entonces digo 9 entre 2.54. Puedo decir que mi espesor promedio es de 3.54 pulgadas, ¿sí? No va a haber un cambio importante en el resultado, no. Usted consideró el promedio, está bien, lo podemos aceptar. Consideré 10, bueno, porque en sentido estricto es bastante, es un área muy grande la que tiene este espesor. Esa fue la razón nada más. Tomamos el promedio. Entonces, en lugar de 4, en lugar de este 4 que tengo aquí, sería 3.54. ¿Va a cambiar el resultado? Sí, pero es menor. Muy bien. Entonces, fíjense lo que hacemos. Tomamos el tiempo es igual a acá, que era 0.65, ahí está. 0.95, que es un factor experimental, más 4, en lugar de eso pudiera ser aquí 3.5, entre 0.853 por la raíz cúbica. Aquí en esta expresión es raíz cúbica, ¿sí? 1493 libras, ¿sí? Con 1493, con esta expresión, aquí sustituyendo los datos, el tiempo de colada es 42 segundos. ¿Cómo lo veo? Mi experiencia, lo que yo tengo, lo que conozco ahí del proceso, una pieza de 600 kilos en menos de un minuto, lo que les va a demandar son unas coladas muy grandes. O sea, es muy rápido el colado. Lo que estamos diciendo es que va a ser muy rápida la colada. ¿Cómo podríamos haber aumentado ese tiempo? Si es... A ver, permítanme tantito porque me está avisando que ya no me funciona el micrófono. Permítanme.
Está muteado, profesora. Tiene su micrófono apagado, profe. En Zoom lo desmutea. Lo tiene apagado, pero en la aplicación de Zoom, profe. Sí. No en el audífono. Tienen ustedes, discúlpenme, luego. Y ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, profe, ya lo escuchamos. A ver, ahí está. Perdón. Lo que les comentaba es que luego se descarga la batería del micrófono y me empieza a avisar que ya se descargó. Entonces, por eso hice el cambio, pero como ustedes bien me hicieron notar, no había abierto el micrófono. Entonces, pues no se podía escuchar nada, por razón evidente. A ver, entonces, yo tengo una ecuación para calcular. Fue esta. Esta ecuación la uso y me da un cierto tiempo. Aquí está. 42 segundos. Perfecto. Muy bien. Pero también en las expresiones de cálculo hay estas que esto es una de las diapositivas que ya habíamos visto. Y nos dice que el tiempo es igual a una constante por la raíz cuadrada de la masa, ¿sí? La masa dada en libras, el tiempo en segundos. Es una ecuación experimental. Nos dice cuánto vale esa constante para aluminio y también nos dice cuánto vale para hierro, ¿sí? Entonces, para un espesor mayor de 75 milímetros, que es nuestro caso, esa C vale 2.2. Con esta expresión, no estoy refiriéndome a la fluidez del material, no me estoy refiriendo a la temperatura, no me refiero a la composición. Es una ecuación general, muy simple, y que en teoría debe de tener un rango de error más amplio. Uso esta ecuación también para comparar. Y vamos aquí. Aquí vamos a la siguiente. Entonces usé primero esta ecuación en donde utilicé la fluidez. Ahora uso esta ecuación. Por el espesor, C vale 2.2. La masa es 1493 libras. Calculo y me da 85. Y entonces ustedes en este momento se molestan conmigo y me dicen, bueno, pues ¿cuál de los dos es el bueno? ¿Sí? Bueno, para mí, yo les decía, la experiencia que obtuve durante muchos años de estar en una fundición, pues es que este valor para la masa de la pieza es un valor relativamente pequeño. ¿Alguien me puede dar como salida? Bueno, tomamos los dos y promediamos. Podría ser, o sea, puede ser. O sea, una pieza de alrededor de 700 kilos debe de colarse en un poco más de un minuto. Entonces, desde esa perspectiva y a pesar de que hay menos elementos de valor para construir la ecuación, me parece que está más en lo del lado de lo acertado este valor de 85. Evidentemente ustedes van a decir, yo no tengo la experiencia, estoy de acuerdo. Entonces, en el examen o en la tarea, pues ya van a calcular de acuerdo a lo que se les dé o ustedes tomarán su decisión. Nada más me indican por qué fue esa decisión. Calculan sobre las dos y sacan un promedio. Bueno, pues lo que busqué es que hubiera un equilibrio entre un análisis más detallado y una ecuación que refleja más, a pesar de ser menos detallada, refleja más para estos tamaños de pieza, refleja más los tiempos de vaciado, refleja mejor los tiempos de vaciado. Muy bien. Cualquiera que sea el valor que tomen, uno, otro o el promedio de los dos, ¿qué sigue ahora? Bueno, calcular la velocidad de llenado. La velocidad de colada o la velocidad del metal al entrar al molde solamente depende de la altura del molde. ¿Qué hemos dicho?
nosotros, o si quieren lo veo, ahora mejor me voy a una figura que está acá. Aquí tengo la pieza, tengo la colada y tengo dos alimentaciones hacia la pieza, ¿sí? Muy bien. Cuando calculo, cuando saco el área de la colada, lo que estoy determinando es el área aquí en la base de este canal vertical. Y la suma de las áreas de estos dos corredores horizontales o conductos horizontales, simplemente, entonces, la suma de esta área de la sección transversal de este conducto horizontal y del otro conducto horizontal, de uno y de otro, la suma tiene que ser 2 veces el área de la base de la colada. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Estábamos en esto, 85 y 42. La velocidad de la colada, ¿sí? La velocidad de la colada, simplemente tomamos Torricelli, ¿no? Decimos que toda la carga metalostática se transforma en velocidad, ¿sí? No hay ninguna pérdida, lo cual no es cierto. Si hay pérdidas, entonces nos da un valor de 2.21. En la realidad, el valor con el cual entra el metal, la velocidad del metal a la entrada del molde es menor de este 2.21. Pero ahorita lo consideramos así, no tenemos más elementos. Muy bien, en el tiempo, ¿qué hice yo? Bueno, tengo un valor de 85 y un valor de 42. Los tomé el promedio de estos, que es 63.5. Muy bien, entonces considero tiempo de colada 63.5. Velocidad de colada 2.21. El área del canal vertical, insisto, ¿qué es el canal vertical? La sección transversal de aquí, de la colada, del elemento vertical de la colada, del conducto vertical de la colada. Muy bien. Entonces, el área es la masa entre la densidad, la velocidad y el tiempo. La velocidad ya la calculamos, y 2.2. El tiempo ya lo calculamos, y 63.5. La masa entre la masa entre la densidad, en lugar de sustituir aquí masa y densidad, podría sustituir directamente con volumen, ¿sí? Muy bien. De cualquier forma que ustedes lo hagan, el resultado, ¿cuál es? El área es de 6.7 centímetros cuadrados. El canal vertical es cilíndrico. Entonces, si tengo un área, puedo calcular un radio o un diámetro. Entonces, nosotros tenemos que ese diámetro va a ser, el canal vertical tiene un diámetro que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Eso nos da que el diámetro del canal vertical es 2.92. Aquí tiene sentido que aviente las 10 décimas, los 10 decimales de aproximación que me da mi calculadora. No tiene sentido práctico. Sin meterme en más. Y aquí es donde quiero que vean que luego las aproximaciones de todas maneras se siguen haciendo más. Entonces, de todas maneras, esto se va redondeando. 2.92 para mí, para motivos prácticos, es 3 centímetros. Entonces, tenemos una colada de 3 centímetros de diámetro. Luego, el canal horizontal. El área del canal horizontal es 2 veces el canal vertical, ¿sí? El área del canal vertical. El área del canal vertical es 6.71 centímetros cuadrados, 6.7 centímetros cuadrados. El área del conducto horizontal es 13.4 centímetros cuadrados. El canal horizontal siempre va a ser rectangular o trapezoidal, ¿sí? Lo considero que son 2 elementos, o sea, uno para cada lado. Está la colada, luego salen dos conductos horizontales, cada uno de estos de 3 centímetros por 2.25 centímetros, ¿sí? O puedo definir un trapecio que me dé el área que yo necesito, ¿no? Muy bien. Entonces, para el llenado de esta pieza, considero una sola colada de geometría circular o de sección circular
con un diámetro de 3 centímetros. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo, profe, Dígame. la altura de la colada siempre va a ser por la... Así bueno, es. es lo que había mencionado es lo que había mencionado de la altura eficaz. Así es. En este caso es lo que yo había mencionado de altura eficaz. Aquí están. Esto es lo que mencioné con las alturas eficaces. En el caso particular de nuestra pieza, tenemos que toda la pieza está por debajo, vamos a decir, o a lo más en el nivel del punto de alimentación. Es como nosotros lo hicimos, hemos diseñado nuestro molde, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, la altura eficaz y la altura de mi colada son exactamente iguales. Entonces, depende cómo me queda la pieza colocada en el molde con respecto al punto de alimentación. Por eso fue que les di 3 condiciones, no podemos variar más de eso. Una condición en donde parte de la pieza esté en el molde, en el semimolde superior. Otra condición en que toda la pieza esté en el semimolde inferior. Y más que hablar de semimolde superior y semimolde inferior, yo diría que en la primera, la alimentación está en un punto intermedio de la pieza con respecto al plano vertical. En la segunda, la alimentación está en el plano superior de la pieza. Y la tercera, la alimentación está en el plano inferior de la pieza. Tengo esas 3. Entonces, y tengo la ecuación para calcular altura eficaz. Altura eficaz es igual a 2 veces la altura de mi colada por la diferencia de niveles del plano inferior al plano superior, ¿sí? Que es la H minúscula, diferencia de niveles entre los planos superior e inferior de la pieza, y luego H estrella. H estrella, ¿qué es? Es la diferencia de niveles del punto de alimentación del material hasta el plano superior de la pieza. En este caso que tenemos aquí, fíjense ustedes, nosotros tenemos para este caso, tenemos, a ver, vamos a ver, aquí no quiere pintar esto, ahí ya está. Entonces digo, H eficaz es igual a H por H. H estrella es igual que H por H estrella es igual a H al cuadrado entre 2H. Para el caso que tenemos aquí, la altura eficaz, tendríamos, se cancela aquí H con este cuadrado, ¿no? Entonces va a ser la altura eficaz, va a ser H menos H medios. En realidad esta altura eficaz yo la interpreto o se interpreta como la carga metalostática promedio durante el llenado de la pieza. ¿Sí? Eso es lo que representa. A final de cuentas, siempre esta H tiene que ser menor que la diferencia que la altura de la colada. Siempre. ¿Sí? Entonces, esa altura eficaz siempre es un real positivo, ¿no? Es un número real positivo. No sé si está la idea. Sí, gracias, profe. En este caso, la pieza toda está debajo del punto de llenado, debajo del punto de alimentación. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos en orden todos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora, yo puedo colar esta pieza por el lado, por la arista más larga o por la arista más corta. Bueno, yo en este caso la puse en el dibujo anterior, en el primer dibujo, para que se entendiera, la puse lateral.
y aquí en el isométrico la pongo en la cabecera, ¿sí? La pieza es muy gruesa. Normalmente, ¿dónde van a colar ustedes? En el punto más grueso, ¿sí? Porque si ustedes cuelan en las partes más delgadas de la pieza, el problema que van a tener es que se solidifica el metal antes de llenar la pieza. Y para evitar eso tienen que sobrecalentar. Entonces, regla general, siempre voy a alimentar una pieza por las zonas más gruesas. Muy bien. Entonces, pues no es exactamente la forma de la pieza, ya que esto aquí tiene unas, vamos a decir, unas patitas que no hice acá, se me olvidó hacerlas. Y lo que sí pongo unas mazarotas. Entonces la pregunta es, ¿tiene mazarota? Pues, a ver, ¿tiene mazarota? Pues podríamos hacer el cálculo del factor Q, ¿sí? Antes de que hagamos este cálculo, lo que debemos de razonar es si se necesita la mazarota. La fundición gris prácticamente no tiene contracción durante solidificación, durante el cambio de fase. Entonces, la fundición gris en sentido estricto no requiere de mazarotas como tales. Pero ¿de qué tamaño serían esas mazarotas si las necesitara colocar? Por ejemplo, la pieza fuera de acero. Vamos a hablar de un factor Q, que es el volumen de la pieza entre el área de transferencia de calor. Entonces, sacamos el área de transferencia de calor, ¿sí? 150 por 25 es un costado de la pieza. Tenemos 2 costados en la pieza. Luego, 60 por 150, la parte superior, menos el hueco, que es de 36 centímetros, ¿sí? Luego, más el área de las patas, vamos, el área interior de las patas, que también transfiere, o sea, tomo toda la superficie de la pieza y en función de eso determino o calculo el área superficial de la pieza. El área superficial es de 23,400 centímetros cuadrados. Muy bien, 2.34 metros cuadrados. Muy bien, el volumen es un dato que ya conocíamos, que es 0.0942 metros cúbicos entre el área superficial y nos queda una medida que está en metros, ¿no? Metros cúbicos entre metros cuadrados, metros. Entonces, el Q de la pieza es 4.025 por 10 a la menos 2, o sea, 4.025 centímetros, o simplemente 4 centímetros, para no acarrear tantos números, ¿no? La mazarota debe de solidificar después, por lo tanto, su relación de volumen a área de transferencia debe de ser, ¿cómo? Debe de ser mayor, ¿sí? Mayor volumen de metal contenido con respecto al área de transferencia de calor. ¿Cuánto mayor? 20% mayor. Entonces, es 4.025, la Q de la pieza por 1.2, 4.83. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para facilitar el análisis, considero que la mazarota es de sección circular, ¿sí? Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es considerar que la mazarota es cilíndrica, siempre son cilíndricas, y que no transfiere calor más que por la superficie del cilindro, no por la tapa, sino nada más por la superficie circular, si lo queremos ver así. Entonces, el volumen de la mazarota es pi cuartos por diámetro cuadrado y por altura. El área de transferencia es pi por diámetro es perímetro, ¿no? Por altura, lo cual nos queda pi entre 4. Entonces ese valor ya lo podríamos dejar ahorita. ¿Tiene un error? Sí, sí tiene un error.
¿sí? Todo esto a final de cuentas estamos haciéndolo de manera aproximada. Entonces, phi sobre 4, ¿a qué sería igual? A la Q de la mazarota, que es 4.83. Entonces, el diámetro de la mazarota sería 4.83, 4. Muy bien, a ver, 4.83 por 4, ¿no? 19.3 centímetros. Entonces, quiero que mediten un poco. Es una mazarota de casi 20 centímetros de diámetro. Es una bestialidad de mazarota. ¿Por qué? Porque la pieza también es muy gruesa, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron? Bueno, ¿y con una tengo? No. La mazarota tiene un efecto en una cierta región. Esa región, ¿cuánto puede ser? De 2 a 3 veces el diámetro. Entonces, mínimo necesito poner mazarotas cada 60 centímetros, ¿sí? Entonces, si esto necesitara mazarotas, pondría mazarotas cercanas al borde y luego a los 60 centímetros. Entonces, cuando menos, redondeando, buscando acomodarlas para que cubran la mayor cantidad de superficie, pondría 2 en cada extremo y una en el centro. Serían 6 mazarotas. ¿Cuál es la ventaja? Todo esto estuvo bien como cálculo para practicar. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos fundición gris y la fundición gris no necesita mazarotas. Entonces, de los resultados que tenemos, el diámetro de la mazarota es de 19.3, 20 centímetros, ¿sí? Se trata de fundición gris, no presenta prácticamente contracción, por lo tanto no se requerirán de estas, pero siempre en fundición, siempre, cuando hagan una pieza como estas, aunque no lleven mazarotas, van a llevar otro tipo de dispositivo que se le llama rebozaderos. El rebozadero, ¿cuál es su función? Permitir que el metal por ahí nos indique que está llenando, o sea, nos permiten saber que la pieza está llenando. 1, 2, nos permiten la salida de los gases del interior de la cavidad del molde hacia el medio ambiente. Entonces, en el caso de esta pieza, igual le podría poner 4 o 6 rebozaderos, pero no se los pondría ya de 19.3 centímetros. Se los pondría de una magnitud mucho menor, 9 centímetros, 10, de la mitad del valor que tiene ahí. ¿Cuál es la única función de estos? Bueno, pues permitir verificar que está llenando la pieza. Ahora me puede decir alguien por ahí, bueno, ¿y qué pasa si los pongo de 1 centímetro? Bueno, el problema es que van a solidificar muy rápido y entonces ahí sí le van a generar problemas a la pieza. En la zona de intersección de la mazarota, del rebozadero con la pieza, van a empezarse a presentar problemas de rechupes, ¿sí? Entonces tampoco se recomienda, aunque no haya contracción o la contracción sea mínima, el que los rebozaderos sean muy delgados con respecto al espesor de la pieza. Muy bien. Creo que con esto se da por concluido el ejercicio, ¿sí? ¿Hay alguna duda? No de mi parte, profe. Muy Todo bien, gracias. O sea, aquí Profe, quedó muy claro. ¿sí? Aquí, ¿qué le puse? ¿De qué tamaño los rebozaderos? Pues del orden del espesor del material. El material tiene entre 8 y 10 centímetros, por eso dije 9 a 10 centímetros, ¿sí? De ese orden. Si los meten muy delgados, les van a generar problemas en la pieza a la hora de la solidificación. Ahora tienen paqueterías que permiten hacer el análisis de esto, pues qué bueno, ¿no? El problema es que primero, si ustedes no saben lo que está pasando, no van a poder interpretar si los resultados son, vamos a decir, son convincentes, son adecuados o son totalmente desafortunados, ¿sí? Y segunda, todas estas paqueterías para análisis de flujo, de llenado del molde y contracción, sí, análisis de solidificación más que de contracción, análisis de solidificación, son bastante costosas. Entonces,
No es tan sencillo, no es como no son tan ampliamente difundidas como una paquetería de CAD que le encuentran ahí o le encontraban cuando estábamos en presencial, encontraban ahí con el que vende todos los paquetes, ¿no? Estas no la van a encontrar en las que les han bloqueado o eliminado, más bien, más que bloquear, eliminado los candados, ¿no? Muy bien. Profesor, dígame. tengo una duda. El 19.3, ¿era el diámetro de hace dos círculos? El diámetro sí, aquí está, aquí en esta está. Dice, requiere mazarotas de 19.3 de diámetro. Sin embargo, dado que la fundición gris prácticamente no presenta contracción, no se requerirá de estas, pero sí de rebozaderos, los cuales se le colocarán en las zonas con mayor espesor y que son las esquinas de las piezas. Esos serían mínimos los rebozaderos que pondríamos. 4 en los extremos de la pieza, 1 en cada extremo de la pieza. Ahora, ¿de qué diámetro estos rebozaderos? No de 19.3, sino del orden del diámetro, perdón, del espesor de la pieza. La pieza tiene espesores entre 8 y 10, entonces dijimos que estos van a tener diámetros entre 9 y 10 centímetros, ¿sí? Suficientes para, pues lograr o garantizar que todos los gases puedan salir y ayudarnos también a ver que la pieza está llenando correctamente. Si hubiera problemas de llenado, estos elementos que aquí están marcados como mazarotas, pero más que mazarotas son rebozaderos, se pueden llegar a usar en caso de urgencia, se pueden llegar a usar como coladas. O sea, veo que la pieza ya me quiere solidificar, entonces en lugar de alimentar por este lado, por el lado de la izquierda, como está el dibujo, empiezo a alimentar por lo que he marcado como mazarotas. Y entonces, bueno, pues ya el material no tiene que recorrer tanta distancia para llenar, para poder llegar a todos los ámbitos, a todas las cavidades de la pieza. No sé si con eso está la idea. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. El siguiente ejercicio es muy similar, no lo voy a hacer por eso, ¿sí? Aquí ya están todos los cálculos, etcétera, etcétera. Lo único que cambia es la figura, la forma de la pieza, ¿sí? Y las dimensiones. En este caso nada más voy a comentar. La otra era una pieza de 670 kilos. Esta es una pieza de 6,300 kilos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de tiempos de llenado de 272 segundos. 4 minutos y medio, de 4 a 5 minutos, ¿sí? Es lógico esto, sí. Cuando las piezas son muy grandes, es común que ya no se vacíen por un solo punto, sino se vacían por 2 extremos para facilitar el llenado de la pieza. Eso no está aquí planteado, pero lo dejo como un elemento más para que ustedes puedan manejarlo, ¿sí? O conozcan. Muy bien, bueno. Entonces viene todo el desarrollo, etcétera, etcétera. Ya cuando suba esto los PDFs, pues ya lo podrán ver con mayor detalle. Voy a hacer un ejercicio totalmente diferente. No tiene nada que ver con áreas, con secciones transversales de coladas ni cosas por el estilo. Es un problema de centrifugado. Me voy a permitir leerlo y luego ustedes me dicen qué pasa y cómo lo voy a manejar. Muy bien. Dice así. Se va a producir por centrifugado un buje de bronce SAE 64. Cobre, 10% estaño, 9% plomo. El material presenta una densidad en sólido de 8.96 y en estado líquido de 8.6. El buje es de 35 centímetros de longitud, 15 centímetros de diámetro exterior y 7.5 centímetros de diámetro interior. Este se va a producir por centrifugado en eje vertical. Eso es para añadirle complejidad al problema. Esta pieza se puede hacer horizontal sin ningún inconveniente. Normalmente en eje vertical son piezas muy cortitas cuya longitud es igual al diámetro. Entonces esta pieza normalmente no se colocaría verticalmente, sino se colocaría horizontalmente. Pero bueno,
En este caso se dice que es eje vertical. Por las características se requiere un factor de centrifugado de 90. Ese es un factor altísimo, ¿sí? ¿Ustedes qué quieren? En eje horizontal que se genere el hueco por efecto de la rotación de la fuerza centrífuga. Para eso no necesitan una G, un factor de centrifugado de 90. Con una G de 30 es más que suficiente. Entonces, una G de 90 va a generar presiones elevadísimas sobre el molde. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Considere que para salir a la venta se maquinará, o sea, se va a cilindrar interior y exteriormente. Perdón. Interior y exteriormente el buje, ¿sí? O sea, cuando ustedes vayan a comprarlo, pues van a estar ya maquinado y a las dimensiones exactas que se marca ahí. 15 y 7,5. Muy bien. Razón por la que se deja, para poder maquinar, se deja un sobreespesor de 3 milímetros en el exterior y de 4 milímetros en el interior. Considerando lo antes expuesto, determine presión generada. Piensen ustedes cómo determinar presión, ¿sí? Presión generada por efecto de las fuerzas centrífugas sobre las paredes del molde. B. Ángulo de conicidad en la superficie interior del buje. C. Dimensiones del buje centrifugado antes del maquinado. El orden en que yo les pida las cosas no necesariamente es el orden en que esto se puede resolver. Entonces vean ustedes en qué orden se puede resolver. Yo creo que el orden es exactamente el contrario. Primero definimos las dimensiones, luego vemos el ángulo de conicidad y luego ya vemos cuál es la presión. Muy bien. Entonces tenemos 7,5 de interior, 15 de exterior y 35. Ahí está en corte su buje. ¿Queda claro? ¿Sí? Yo creo que sí, profe. Muy bien. Bueno, tenemos un factor de 90 y los diámetros que ya se marcaron. Ahora, vamos a dejar 3 milímetros en el exterior. Entonces no es 15, sino la pieza, y aquí me voy a otra diapositiva. La pieza se hace vertical, ¿sí? Muy bien. Cuando ustedes están centrifugando, la parte interior siempre va a ser cónica. ¿Por qué? Pues por efecto de la presión metalostática, véanlo así de esa manera. Bueno, ni siquiera es de la presión metalostática, es la relación de la fuerza centrífuga con la fuerza gravitacional. ¿Cómo que la relación? A ver, ustedes van a generar una pared cónica, es la línea en gris, ¿sí? Muy bien. Nosotros lo que tenemos es que la aceleración centrífuga es 90. La aceleración de la gravedad es 90G. La aceleración de la gravedad es G. Entonces yo puedo sacar el ángulo que hacen estas dos fuerzas. Muy bien, aquí está teta. Tengo cateto opuesto es G, cateto adyacente es 90. Según esto, es 1.11 por 10 a la menos 2 radianes, ¿sí? El ángulo es un ángulo muy pequeñito. Muy bien. Ahora, la pieza tiene 35 centímetros de altura más 3 milímetros por cada lado, 3 milímetros arriba y 3 milímetros abajo de sobreespesor para maquinado. Entonces, en lugar de considerar 35, voy a considerar 35.6. Entonces, la altura es 35.6. Esta línea en gris es la superficie del metal líquido que me define un cono, ¿sí? Muy bien, un cono truncado, si lo quieren ver así. Muy bien, ese cono truncado, entonces tendríamos aquí que en la parte de abajo me define un delta de radio, ¿sí? O una variación en el radio. Muy bien. Entonces, si tengo cateto adyacente y tengo el ángulo a través de la tangente,
puedo calcular el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a cateto adyacente por la tangente del ángulo. Bueno, el delta R es 0.3955. ¿Tiene sentido corretear tantos dígitos? No. Para motivos prácticos eso es 4 milímetros. O sea, la pieza al centrifugarla no me sale interiormente cilíndrica, sino como me sale. El perfil es un cono truncado. ¿Queda la idea o no queda la idea? El razonamiento de esto se entiende muy bien en el curso, tanto de medio continuo como de estática de fluidos, que es fluidos 1, ¿no? Mecánica de fluidos 1, donde ven todo lo que es estática, ¿sí? Entonces consideramos dos fuerzas, en este caso las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones y en función de eso determinamos el ángulo, ¿sí? Muy bien, entonces la pieza me define un perfil de un cono truncado, ahí está. G es 90, ya está. Muy bien, perdón. Entonces G representa el cociente de la aceleración centrífuga con respecto a la aceleración de la gravedad. La aceleración centrífuga es omega cuadrada R, ¿no? Sí, la aceleración es longitud entre tiempo al cuadrado, ¿no? Longitud, tiempo al cuadrado, ¿sí? Muy bien. La aceleración de la gravedad es 9.8, no hay ningún problema. Muy bien. La aceleración centrífuga entonces va a ser 90 veces la aceleración de la gravedad, ¿sí? De ahí puedo yo despejar cuánto vale si R es 7.8 centímetros. ¿R qué es? Es el radio de la pieza. Y aquí fíjense que estoy cometiendo un error, que luego lo voy a corregir. 7.8 es en la parte externa. 7.8 es en la parte externa. ¿En dónde debemos de considerar? En la parte interna, ¿sí? Entonces, en lugar del valor de 7.8, podemos manejarlo con el 6.7. Muy bien. A ver, pero vamos a ver si es cierto, ¿no? No, está bien. No, está bien, no está bien, no lo manejé mal. ¿Por qué? Porque estoy considerando la aceleración en la parte más externa del buje, y la parte más externa sí tiene un radio de 7.8, ¿no? Entonces sí están bien, no hay que cambiar nada. De aquí despejo la omega, entonces la omega es igual a G por el factor de centrifugado por la aceleración de la gravedad entre el radio, factor de centrifugado 90, la aceleración de la gravedad 9.8, entre el radio, que es 7.8 centímetros. Me da una velocidad impresionante. 11,000 radianes, que son, para motivos prácticos, 1,800 revoluciones. Eso es altísimo. 1,800 revoluciones. Pues si pienso en un motor eléctrico, no es tanto. Es prácticamente vamos a decir, la velocidad de rotación de un motor eléctrico común. Pero pensando en centrifugado, es una velocidad bastante alta, bastante elevada. Muy bien. Quedamos que como se va a centrifugar en eje vertical, la parte interior de la pieza va a quedar cónica. Sí, va a ser un cono truncado. El ángulo de conicidad, ¿cómo lo manejamos? Que era lo que ya habíamos visto, ¿no? Nosotros consideramos las dos fuerzas que hay. En naranja tenemos la fuerza resultante y la superficie de metal líquido va a ser perpendicular a la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, a través de esta relación, calculamos el ángulo de conicidad, que es 1.11 radianes por 10 a la menos 2 radianes, que son como 0.6 grados, ¿no? Sí, 0.6 grados más o menos. Y con esto nos dice que el radio en la parte de abajo va a ser de 5.9, donde el radio en la parte superior es de 6.7. Esto lo voy a maquinar para que en el interior tenga un radio de ¿cuánto? De 7.5, ¿sí?
Continuamos. Hacía motivos a cuentas de cocinera. ¿Cómo puedo considerar a la presión? Pues es la fuerza, ¿sí? Una fuerza entre un área, ¿sí? La fuerza generada por el centrifugado entre el área donde estamos apoyando, donde se está aplicando esa fuerza. La fuerza de centrifugado es la masa por la aceleración de centrifugado que ya calculamos. ¿Y el área qué es? Pues es un cilindro, ¿no? Es el área de la superficie de un cilindro. El área de la superficie de un cilindro es 2pi por el radio exterior por L, ¿no? 2pi por R es el perímetro, por L es el área de la sección, ¿sí? Vamos a decir, de la superficie del cilindro, de la superficie exterior del cilindro. La fuerza centrífuga es igual a la masa. Muy bien. ¿Cuánto vale la masa? La masa es la densidad por el volumen. ¿El volumen cuánto es? Es pi, radio cuadrado exterior, menos radio cuadrado interior, por L. Ese es el volumen. Por rho es la masa. Por omega cuadrada R, pues es la fuerza, ¿sí? Por eso las fui descomponiendo. Entonces, aquí tengo el área del cilindro, aquí tengo la masa, ¿sí? Muy bien, aquí tengo ya la presión, se va a ir pi con pi, se va a ir radio exterior con radio exterior, L con L, y nos queda la presión como la densidad radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado por omega cuadrada. Nos va a quedar un valor gigantesco. Esto nos da, hagan ustedes la cuenta, nos va a dar más allá de como de 1000 megapascales, si no revísenlo. ¿Por qué? Por esta velocidad tan alta. Quizá si con estos datos les hubiera dado el ejercicio, la pregunta final hubiera sido, ¿es razonable usar un factor de centrifugado de 90 para trabajar con este material? La respuesta es no. Un factor de centrifugado de 90 es para las dimensiones, para las condiciones de esta pieza, es excesivo. Tendríamos que buscar un valor mucho menor para poder trabajar y no generar presiones que en un momento dado van a producir la falla del molde. O sea, una presión tan alta va a hacer que se rompa el molde. ¿Queda la idea? Ustedes me dicen. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, más o menos este es el tipo de ejercicios. Voy a pensar luego en algún otro. Ya en la tarea, pues ya los ven ustedes y si hay dudas, los comentamos de nuevo. ¿Sí? Por el momento, así lo dejaría y ahora sí pasaría a el siguiente tema, que se supone que tenía que ser muy sencillo y que lo íbamos a desarrollar hoy mismo, ¿sí? Disculpe, profe, ¿podría Dígame volver usted. un momento a la velocidad? Sí, cómo no. A ver, déjeme ver. Aquí está. Ahí está. ¿Esto? A la velocidad. Aún más atrás, cuando sacamos... Las aceleraciones, estas aceleraciones. Ahí. Muy bien. A ver. ¿Qué estamos haciendo ahí? Simplemente determinando cuál es la velocidad angular en función de nuestras condiciones particulares. Cuando lo vemos, profe. Sí, dígame. Aquí faltó sacar la raíz. Ah, con razón. ¿Sí? A ver, qué bueno que me lo dice. Déjeme, voy a salir de esto. Ahorita lo corregimos. Entonces, sí, por eso me daba una presión tan... A ver, déjeme ver. Ajá. A ver, ¿por qué no me quiere esto? Ahí estoy, ¿no? Dejó de compartir su pantalla, profesor. Sí, es lo que sí, ahí está. Lo voy a corregir entonces, a ver. Entonces, si usted lo que me está diciendo es que
Entonces, lo que tendría que hacer es que esto, ahorita no se está viendo, no se está viendo que estoy en el MATLAB, ¿no? O sea, está No, viendo. estamos viendo la presentación. Nada más la presentación, sí. Ahorita yo ahorita me regreso a la presentación ya corregido el concepto. A ver, lo voy a revisar las operaciones que son entonces, son 90. Muy bien, tiene toda la razón su compañero. A mí se me olvidó sacar la raíz cuadrada. Esto entonces, sí, ahí con razón esto se me había elevado sustancialmente, me parecía elevadísimo. Muy bien. Ahí está. Voy a... Muy bien. Ahí está la presentación, ¿no? ¿Sí se ve la presentación? Sí se faltaba la raíz cuadrada, es 106 RPM, ¿sí? Me parecía, por eso me daba un resultado fuera de lo razonable. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora ya nada más, aquí es donde tendríamos que corregir, ¿sí? Voy a corregir. Permítanme un segundo, ¿no? Es lo que hago esto. A ver. Ahí está. Ahí está. Revisen las operaciones de cualquier forma. En el examen, profe, usted va a calificar también procedimiento, ¿no? Desde luego. De que No, no se sí. equivoquemos. Sí, no, desde luego, soy consciente de eso. Estoy totalmente consciente de eso. A ver. Entonces, traíamos un error aquí. Yo no saqué la raíz cuadrada. Al sacar la raíz cuadrada, aquí va, a ver ahí en el chat. Muy bien, perfecto. Ahí está, perfecto. Ya confirmamos esto. Tomamos ese valor y ya no nos da ese retiro lo dicho anteriormente. Sí G es un valor, un factor muy grande, pero la presión no es tan grande, ¿sí? Aquí manejé 8600, fíjense por qué. A ver. 896 en estado líquido y 896 en sólido y 8.6 en líquido. La presión, ¿cuándo se genera? Cuando tengo el líquido. Entonces, sustituyo aquí con el 8600. Radio exterior, que son 7.8 centímetros al cuadrado. Radio interior al cuadrado, que son
prácticamente 3 centímetros al cuadrado, por la omega cuadrada, que son 106 radianes por segundo. Nos da, revísenme la operación, que es 513. Revísenla, por favor. A ver, ahí me dicen que les está dando. Ah, sí, tienen toda la razón. Me faltó hacer una operación. Sí, son 200, 500. Aquí me faltó. 200, Sí. me dio 253, profe. Puse algo mal. No, tiene usted es el que tiene razón. No, mire, a ver. Sí, es que antes me había dado 264, pero ya me dio 253 como al compañero. 256. Vamos, aquí ya depende de las aproximaciones, ¿no? 0.9, lo voy a redondear, ¿sí? 256 pascales. De 3, 253. ¿Sí? O sea, más o menos debe de dar 256, 257, por ahí así, que era el valor que teníamos dividido entre 2, ¿sí? Sí. Sí. Aquí ya son los factores, cómo estamos manejando los factores de aproximación. Porque aquí me dicen, les dio 253.52, 252.94, 253.47. Es ya aquí como estamos manejando los factores de aproximación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien me pregunta en el examen, pues si alguien tiene 250, para mí está bien. Si alguien tiene 270, para mí está bien. Si alguien tiene 2,600, ¿sí? O 25,000, pues hay un error en el procedimiento, como ahorita se vio, una operación que no se había hecho. No sé si estamos de acuerdo. Para que no quede duda, siempre trabajo considerando procedimientos, ¿sí? Profe, dígame. En este caso, bueno, ¿qué era L? Es que no recuerdo. L es la longitud. L es la longitud. ¿Del cilindro? ¿Mandé? ¿Del cilindro? No, la longitud del cilindro, entonces se cancela a final de cuentas. No, ¿Pero pues no es la importa. longitud interna? Mándeme usted. ¿Es la longitud interna? O sea, No, bueno, es que la longitud del cilindro, que es 35 centímetros o ok. 35.6. De todas maneras se va a cancelar, ¿sí? L gracias. mayúscula es la longitud del cilindro, ¿sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Queda la idea? Ahora sí, qué bueno que me corrigieron. Nunca dejen pasar un error. Y júrenlo. Dígame, José Armando. Nada más quería preguntarle qué diferencia habría si lo hubiéramos manejado centrifugado con eje horizontal. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué diferencia habría si lo hubiéramos manejado horizontal? Muy sencillo. Sí. No habría conicidad. ¿Sí? O sea, le hubiera quitado un grado de dificultad al problema. Si hubiera sido horizontal, no hay conicidad. La conicidad solamente se da, o sea, si ustedes están trabajando horizontal, la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional, pues van en la misma dirección. En un momento dado se pueden sumar, en otro momento se pueden restar. Si lo vemos así, ustedes me dicen, es que la fuerza gravitacional siempre va hacia abajo. Entonces, conforme se va moviendo, conforme va girando, va a ir cambiando, sí, pero en sentido estricto no va a afectar la geometría del interior. La geometría del interior va a ser siempre un cilindro. En las dimensiones de ese cilindro, o sea, vamos a decir, el radio interior del buje solamente va a depender de cuánto material vacían ustedes. Va a ser función de cuánta masa están colando. Esa sería la única diferencia. Y normalmente se va a trabajar en eje horizontal. ¿Sí? No sé si con eso está la respuesta. Sí, profe. Muchas ¿Sí? gracias. Párale, pues. Si no hay más inconvenientes, pasamos a lo de metalurgia de polvos. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. A ver, tenemos unos poquitos minutos, pues ya muy poquitos. Nada más voy a bosquejar el tema. A ver. Hay muchas piezas, hay muchos elementos, vamos a decir,
que se utilizan en máquinas, se utilizan en equipo electrónico, que no se pueden fabricar por colada. Ahora ya, pues, ¿quién de ustedes? Bueno, casi ustedes ya no conocieron los focos de filamento, ¿sí? O los focos incandescentes. Ustedes ya son de la época de los LEDs y de las iluminación con LED, o ya, pues, más atrás, las lámparas fluorescentes, ¿no? O los focos fluorescentes. Muy bien, a ver. Cuando los focos eran incandescentes, que todavía llega a ver por ahí, yo el otro día conseguí uno. ¿De qué es el filamento en un foco? Es tungsteno. Es un hilo de tungsteno, un alambre de tungsteno, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué tungsteno? Porque el tungsteno se funde a 3400 grados. Entonces, se puede calentar el tungsteno hasta una temperatura tal que emita una luz en el rango, vamos a decir, vamos a llamarle una luz blanca, una mezcla de frecuencias, pero básicamente una luz, ¿cómo podríamos decir? La cantidad de iluminación va a estar en función de qué tan brillante está ese alambrito. Y qué tan brillante está, pues depende de cuánta corriente está pasando, ¿sí? Muy bien. Ese tipo de lámpara, de ese tipo de focos de filamento, tenían un problema, consumían mucha energía. Un foco común era de 25 watts, luego había de 40, luego había de 60, ¿sí? Y ahora las lámparas LED, ¿de cuántos son? De 5, de 6, de 3, ya una lámpara de 12 watts es una lámpara que da una gran iluminación. O sea, las lámparas modernas, ustedes bien saben, que no generan calor, sino básicamente generan luz. Las lámparas vamos a decir, con filamento de tungsteno, generaban a la vez calor por su principio de operación y iluminación y luz, un cierto nivel de iluminación. Muy bien, la pregunta iba, ¿qué pasa si tenemos tungsteno? ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Lo vamos a fundir? Nunca en la vida, ¿sí? Jamás. ¿Por qué? Porque no hay, vamos a decir, para encontrar un material refractario que soporte los 3400 grados, ahí ya tronamos la materia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Tomar el mineral de tungsteno, reducirlo y luego por presión y temperatura aglomerarlo para formar un lingote. Y luego ese lingote, para hacer el filamento, lo vamos estirando, lo laminamos y luego lo estiramos para hacer el filamento. Muy bien. ¿Qué pasa si queremos hacer una aleación de cobre con grafito? Grafito es carbono, es un no metal, cobre es un metal, pues nunca la vamos a poder hacer. Pero ese material tiene muy buenas propiedades para minimizar el desgaste y favorecer el deslizamiento con una baja fricción o con un bajo coeficiente de fricción. ¿Cómo le hacemos? Pues hagamos polvo de cobre y mezclémoslos con polvo de grafito y aglomeremos ese material por efecto de presión, ¿sí? Muy bien, se me ocurre otra que a mí me tocó participar mucho. ¿Quieren ustedes hacer bujes para los vehículos, para los motores de los automóviles? Y van a usar una aleación con un alto contenido de plomo, porque el plomo tiene muchos inconvenientes, ya sé que es detestado como un elemento pesado, o sea, se supone que está prácticamente prohibido su uso o limitado su uso, pero es mucho más barato que el estaño. Entonces, ¿cómo se puede hacer una mezcla de cobre con plomo? Bueno, pues precisamente a través de un polvo de cobre y plomo. Luego explicaremos cómo se produce ese polvo, que luego aglomeramos para formar el buje y ya fabricar los metales que se usan en el motor de combustión. Muy bien. Todos ustedes alguna vez les han pedido en su casa que pongan unos taquetes
para colocar, fijar un cuadro, fijar cualquier cosa, cualquier adorno. Muy bien. La broca que usamos para el concreto es diferente de la broca de metal. Y si ustedes en su práctica del laboratorio les pidieron una broca y luego esa broca olímpicamente ustedes la quieren usar para taquetear, para perforar el tabique o el tabicón el de la pared de su casa, pues esa broca muy rápido se va a desafilar prácticamente de manera inmediata. O sea, esa broca tiene dureza adecuada para trabajar con metales, pero no tiene la dureza para trabajar con un material como es el concreto o como puede ser el tabique o el tabicón, ¿sí? Muy bien. Las brocas para concreto son diferentes. En la punta de la broca, el cuerpo de la broca es acero. La punta de la broca trae un inserto de carburo de tungsteno. ¿El carburo de tungsteno qué es? Pues es un material muy duro. Carburo de tungsteno es un carburo. Entonces, un carburo metálico es un material muy duro, ¿sí? 3 veces, 4 veces la dureza del acero más duro, ¿sí? Entonces, tiene mucha resistencia al desgaste. Pero no puedo aglomerar, no puedo un cristal de carburo de tungsteno con otro cristal de carburo de tungsteno, no los puedo unir. Entonces, ¿cómo los uno? Con un metal. Entonces, esos insertos, lo que usan como aglomerante es níquel, ¿sí? O cobalto, ¿sí? Carburo de tungsteno, cobalto, carburo de tungsteno, níquel. Y entonces, ¿cómo producimos ese inserto, esa pastilla? La producimos mezclando el polvo de cobalto con el polvo de carburo de tungsteno y luego compactando. No sé si hasta ahí he podido explicarme, he podido darles una idea general. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. A ver, conclusión de todo este rollo que echó el profesor. ¿Cuándo utilizamos los procesos de polimetalurgia? Cuando no se pueden producir por fusión los materiales. Por su composición o por su temperatura de fusión o por sus características, son imposibles de producirse vamos a decir, por fusión y colada, ¿sí? Entonces, podemos hacer mezclas de metales con no metales, ¿sí? Podemos trabajar con metales de alto punto de fusión. Por ejemplo, el mismo platino, fundirlo, el platino no se pudo fundir sino hasta por ahí del inicios del siglo XX, cosa por el estilo. El platino se conocía antes, sí, pero solamente se procesaba por compactación de polvos, o sea, por polimetalurgia. O también podemos hacer por polimetalurgia piezas con una porosidad controlada. Muy bien. ¿Qué pretendo en las 2 horas que nos vamos a tardar en este tema? Que entiendan ustedes para qué usamos polimetalurgia y cuáles son sus limitaciones. La limitación es muy sencilla, es dimensión y costo. O sea, piezas de polimetalurgia en general son pequeñas, son normalmente de mucho menos, bastante menos de 1 kilogramo, son piezas de unos cuantos gramos o centenas de gramos, ¿sí? Pero, ¿sí? Lo que tenemos en nuestro proceso es, permítanme un segundo. Muy bien, entonces, miren, vamos a terminar y ya ahorita para no estar perdiendo el tiempo. Entonces, cualquier proceso de polimetalurgia, ¿sí? A final de cuentas, demanda de las siguientes etapas. Producción del polvo, luego compactado del polvo, luego calentamiento para darle resistencia, para sinterizar el material, ¿sí? Esos son básicamente las etapas que tenemos en cualquier proceso de polimetalurgia. Producción del polvo, compactado y sinterizado. Son las 3 etapas fundamentales de cualquier proceso de polimetalurgia. Con esto, yo creo que por el día de hoy es más que suficiente. Lo dejamos aquí y nos vemos el próximo martes. Díganme ustedes. Claro que sí, ahorita, entonces al terminar la clase platicamos, Durán.
Muy bien. Profe, una pregunta. Dígame usted. ¿Este fin de semana sube las clases grabadas? Yo espero que sí, espero que ahora sí no se me atraviese nada este fin de semana la subo. ¿Sí? Sí, gracias. Ándele. Bueno, muy bien. Entonces lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Igualmente, Ándale. buena tarde. Gracias, Hasta luego. Profe, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Vamos. Bye. Bye. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Ándale, ándale. Gracias, profe. Ándale. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ya nada más falta su compañero Brian, me imagino que ya. No, o sea, no es algo como tan importante. Lo que pasa es que nada más quería como comentarle que mi computadora está fallando algo rara, o sea, se reinicia Sí. de repente. Ajá. Y por eso me Ajá. O sea, está saliendo y entrando, ¿no? pasó, o sea, me está pasando mucho, ya la voy a mandar a arreglar o la voy a revisar bien porque no es normal que o sea, estaba en clase y de repente se apagó y empezó a sonar como un sonido muy extraño. Entonces, por eso me salí hace rato, pero, o sea, para que no piense que entro y salgo como así descaradamente. No, Solo no era se, para no se explicarle la preocupe. situación. No, mire, Durán, no se preocupe, por favor. O sea, realmente, mire, si estuviéramos en el salón y usted decide salir del salón por la razón que sea, yo en el mismo salón no le pondría ninguna limitación a eso. La única limitación que le pediría en el salón, pues es que no hace ruido al regresar, ¿no? No generar que sus compañeros ¿no? distracciones, exactamente. Pero acá, pues mire, lo único, como es uno nada más, pues lo único es volverles a dar el acceso. Cuando entran todos en golpe, sí, porque estoy hablando y a la vez les estoy dando acceso. Entonces, ese es el problema. Sí, pero no hay ningún inconveniente. Por eso también vamos a subir las clases grabadas para que usted pueda revisar algo que a lo mejor se perdió. No se preocupe, por favor. Sí, profe, gracias. Para que Ándele, también hasta pueda luego. revisar las Ándele. primeras. Nos vemos, gracias. Hasta luego, bye.